¿Cómo vas a mejorar tus obras si solamente conoces el 4% de sus problemas? Esta es casi una constante de todos nuestros clientes que quieren resolver problemas que ni siquiera saben que los tienen. Es decir, conocen muy poquito de su negocio. ¿Mm? Cada vez que hago esta pregunta, me acuerdo cuando había ido a una obra acá muy cerca en Liniers, en la calle Oliden, y había entrado para hacer el control de la obra y había hablado con el director de obra, el jefe de obra, el coordinador, los capataces, porque eran 3 y demás, ¿no? Y hablamos de desvíos, de previsión, de logística de obra, de desperdicios, de varias cosas. Había varios problemas en la obra y encima estaban todos los gremios juntos. Y cuando hacemos la reunión, que era todos los martes a las 10 de la mañana, en la obra, se presenta el desarrollador, como todas las reuniones, y empezaban a hablar de los problemas que hubo en la semana y las tareas a ejecutar la semana que viene, esa semana que estaban trabajando. Y estaban hablando de las tareas que iba a hacer cada gremio, o estaban todos en la reunión, problemas con los linderos que había, y yo me quedo mirando como diciendo, che, ¿vamos a hablar de los problemas que veníamos hablando? Que eran un montón. Y, ¿viste? No digo nada, pero me quedo así como mirando. Y el desarrollador me vio. Como que algo me hacía ruido, ¿viste? Y después cuando terminamos las tareas, nos fuimos y me llama el desarrollador. Sabía que yo ya no iba más. Y quería verme, el llamado me di cuenta que era para preguntarme cosas del transcurso de la obra. Y con las preguntas que me estaba haciendo, yo me estaba dando cuenta que no conocía casi nada de su propia obra. Es más, en las últimas 2 semanas a ese llamado, un capataz se había ido a otra obra y se llevó a toda su gente, que eran 20 operarios. Y él no lo sabía. Y tampoco afectó la producción, porque el resto de los gremios estaban tan atrasados que ni cuenta se dieron. Eso es por falta de información. Es muy difícil saber cómo mejorar la obra si vos no sabés dónde apuntar. Lo mismo en proyecto puede pasar. Hace unos años estaba coordinando un proyecto, también en Capital, y en una reunión, en ese momento estábamos en pandemia y era por Zoom, el dueño del estudio de arquitectura pregunta ¿cuál es el avance en porcentaje, ¿no? del proyecto? Pues estábamos a un mes de entregar. Y uno dice, estamos el 50% o más. Estábamos corriendo todos los días porque no estábamos casi llegando, íbamos a llegar, pero ya la ficha la habían movido una vez y no la iban a mover de vuelta. Y yo sabía que ese porcentaje no era real, porque yo coordinaba el proyecto y tenía un listado de documentación con el avance de cada documento y el avance general. Y no llevaba ni al 35% ese proyecto. O sea, encima de no saber las cosas, no le estaban dando la información que necesitaba saber el responsable del estudio. Bueno, y esto es muy habitual, ¿sí? Ahora, para saber bien cómo resolver esta situación, hay que saber bien qué pedir. Quiero decir, si el del dueño del estudio hubiese pedido, pasame el listado de documentación, iba a tener el detalle del avance de cada documento licitatorio y el avance real, total. ¿Sí? Pero no lo pidió. Si el desarrollador hubiese pedido las asistencias, por ejemplo, el parte diario, además la previsión con el cronograma, el análisis de desperdicios, de productividad, por ejemplo, por decir algunas cosas, hubiese sabido que le faltaba un capataz y 20 operarios, que no estaban llegando con los tiempos, que el cronograma no se estaba cumpliendo. Pero no sabía qué pedir directamente. Ahora, no es lo mismo el negocio de un desarrollo inmobiliario que de una constructora o un estudio de arquitectura. El negocio cambia y los indicadores cambian también. Y en el caso de un desarrollador inmobiliario hay muchos aspectos de mucha relevancia y uno de ellos es el aspecto técnico. Del aspecto técnico se desprenden 3 indicadores fundamentales. El primero es la incidencia del terreno. Esta incidencia está dada por el precio del terreno dividido los metros cuadrados vendibles. Yo voy a tener un indicador ahí que me va a decir si el negocio es rentable o no. Ese indicador pueden ser 100, 200, 300, 500 dólares por metro cuadrado, que está sujeto al sitio, es decir, dónde está ese terreno. No es lo mismo construir en Puerto Madero que en Boedo, ¿sí? Esa incidencia es fundamental para saber si es rentable el negocio. Otro indicador es el costo de la construcción, que se puede
obtener multiplicando el valor del metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados a construir, ¿sí? Y acá tiene que estar además considerado el valor de honorarios, trámites y demás, no solamente la ejecución, ¿no? Otro valor interesante es la venta, que es el metro cuadrado, el valor de metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados vendibles, ¿sí? Con estos tres indicadores, con estos tres valores, podemos sacar muchas conclusiones. Recordemos que si yo tengo los metros cuadrados totales dividido los metros cuadrados vendibles, tengo otro indicador que también me dice que si es rentable o no. Y lo voy a tener expresado en porcentaje. Si ese valor es mayor al 75%, ese negocio es rentable, ¿sí? Obviamente estos son cuentas preliminares, después se hace un estudio más profundo, pero es una buena cuenta, un buen análisis para saber si el negocio funciona, va a funcionar o no, ¿sí? ¿Por qué digo mayor de 75? Porque si es menor deja de ser rentable. El 100% quiere decir que todo lo que construyo lo puedo vender. Y eso no se puede porque hay muchos espacios comunes o espacios de servicio. Pero si es mayor al 75% hay una relación importante. Yo lo que tengo que saber para cualquier desarrollo inmobiliario es, primero, la inversión que yo tengo que hacer. Esa inversión está dada por la compra del terreno más el costo del proyecto, del costo de construcción, ¿sí? Y recordemos que el costo es el valor de metro cuadrado por los metros cuadrados totales. Y el valor del metro cuadrado depende mucho de cómo lo hagas. Hay desarrolladores inmobiliarios que tienen su valor de metro cuadrado porque tienen mano de obra propia. Entonces puede dar, en este caso, $900 en metro cuadrado. Si vos tenés la mano de obra propia, podés bajar el costo de metro cuadrado, pero también te cargas con el control para esta mano de obra, ¿no? Y todo lo que eso representa. Hay personas que tienen esta capacidad. Y si vos no tenés esta capacidad, tenés que llamar a una constructora, que puede ser mediana o grande, ¿sí? No es lo mismo construir con una constructora chica o mediana, más o menos puedes rondar entre los 1200, por lo menos ahora, febrero de 2025. Pero si es una constructora grande, puede salir 1600, si escriba, por ejemplo, ¿no? A este valor hay que sumarle además la incidencia del terreno que habíamos hablado antes. Para simplificar no lo estamos nombrando, pero siempre se le suma. Y si yo sumo entonces el valor del terreno más el costo de construcción, yo tengo la inversión que tengo que tener en el proyecto. Ahora lo tengo que contrastar con la venta. Y la venta surge de la cantidad de metros cuadrados que yo tengo por el valor de metro cuadrado, que está dado también del sitio. Cuando hago el precio menos la inversión, yo tengo el retorno de esta inversión que yo tuve, ¿no? Es decir, el retorno de mi inversión para poder saber cuánto voy a recibir de este desarrollo. Esta inversión no se cobra toda junta, porque hay muchas maneras de recibirlo, ya sea puede ser en pozo, durante la construcción o después. Los valores no son los mismos, pero lo que es fundamental entender que cambia de acuerdo al tiempo. Si la obra y el proyecto dura 8 años, ese retorno lo tengo que dividir, por ejemplo, en 8 años. Y mientras más rápido la haga, más voy a tener por año. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones te puedo decir de todo esto? El precio de venta yo lo puedo aumentar. Puedo exprimir al máximo la cantidad de metros cuadrados, pero si hago eso, bajo considerablemente el confort de esta obra. Yo quiero que mis clientes estén conformes. Cualquier desarrollador quisiera eso. Y si bajo el confort, eso no ocurre. Y hay muchos, que son los que marcan la diferencia, quieren que sus obras sean memorables. Entonces no se trata de buscar el máximo provecho a los metros cuadrados vendibles, porque yo puedo desarrollar otra estrategia. Porque nos queda dos indicadores fundamentales: el costo y el plazo, que ya vimos que si lo reduzco, tengo más retorno por año, y el costo es el único indicador que yo puedo bajar drásticamente con estrategias que se están usando hace mucho tiempo, de hecho, y te las voy a compartir para que aumentes considerablemente el retorno de esta inversión desde una visión gerencial, más general, mirando bien los números
tanto económicos como financieros, pero también en el día a día, que afecta muchísimo el día a día para bajar el estrés y aumentar la tranquilidad y disfrutar el proceso de la obra. Ahora, si yo soy una constructora, los indicadores cambian un poco. Lo puedo representar en este gráfico. En este gráfico veo que tengo el eje X, que son los metros cuadrados, y el eje Y es el dinero. Y yo tengo el costo indirecto. Quiere decir que independientemente de la cantidad de obras que yo tenga, tengo un costo fijo todos los meses, independientemente de los metros cuadrados que tenga. Por eso es constante y recto. Por ejemplo, alquiler de la oficina, los servicios y demás. Ahora, si yo tengo una obra, tengo que sumarle el costo directo de esa obra. Y mientras más metros cuadrados haga, más egresos tengo. Y además tienen que arrancar con estos costos indirectos, nunca desde abajo, sino desde arriba. Estos costos directos, más los indirectos que estamos viendo, que es una recta ascendente, son los egresos. ¿Bien? Y a medida que avanza la obra, yo certifico y puedo facturar. Tengo los ingresos y estos ingresos tienen que ser mayor la pendiente a los costos, porque necesito que sea rentable el negocio, no lo puedo hacer al costo. Y si es mayor, significa que se van a unir en un punto, y ese punto entre los ingresos y los egresos se llama punto de cobertura o punto de equilibrio. Ese punto me indica en el eje X la cantidad de metros cuadrados y en el eje Y el dinero. Quiero decir que me dice a partir de cuántos metros cuadrados yo empiezo a tener una ganancia de mi negocio. Hasta que yo no alcance esa cantidad de metros cuadrados, yo no voy a tener ganancia. Eso me quiere decir. Fíjate cómo si aumenta el costo, ¿sí? El costo directo, como aumenta, se aleja ese punto. Y si se aleja, quiere decir que tengo que hacer más metros cuadrados. A lo que voy es que tenemos los dos indicadores iguales, independientemente del negocio, que es el costo y el plazo. Ahí es donde hay que poner el foco. Es importante que si vos sentís que esto te está sirviendo y te aporta mucho valor, que es lo que pretendo hacer en los próximos minutos, le des like, te suscribas o nos sigas en las redes, que nos va a ayudar muchísimo para seguir creciendo y seguir compartiendo esta base de conocimiento que tenemos ya hace un tiempo y queremos compartirla con vos. Así que si te sirve, nos va a servir muchísimo también tu like o suscripción. Bueno, te voy a dar unos hacks, unas herramientas que te van a servir para este día a día y para tu negocio en general, que son fundamentales y son muy, muy relevantes. Bien, el primer hack o herramienta es para el día a día. Es decir, para que vos puedas empezar a trabajar y aplicar este hack que te voy a dar, aplicarlo en el día a día y empieces a conseguir de a poco la vida que vos querés, tranquilo, sin estrés, y lo puedas aplicar ya mismo y sepas cómo pedir, sobre todo cuándo, en la obra, para que se reduzcan considerablemente los desperdicios de materiales y de mano de obra, y sobre todo para que se reduzcan los costos. Bien. Hay dos tipos de desperdicios, hay muchos, pero vamos a hacer foco en dos, que es de materiales y de mano de obra. Para materiales, lo que normalmente se hace para pedir los materiales, vamos a dar un ejemplo de una obra muy chica, para que se entienda, es el caso de tubos de 100% milímetros, y cuando se pide esto, se hace un cómputo, porque es más fácil hacerlo por metro lineal, y se dice, bueno, tengo tantos metros lineales de tubos, por ejemplo 58 metros lineales, y los pido así. ¿De cuánto viene? Me dice, le tengo que preguntar al proveedor. Y bueno, vienen diferentes largos. Bueno, tráemelos todos de 10 metros. ¿Sí? Entonces, este valor de 10 me da la cantidad de tubos que necesito. ¿Sí? Yo lo puedo hacer así. De hecho, normalmente se hace así. Ahora, ¿qué problema tengo si lo hago así? Si yo hago así el pedido de materiales, significa que yo puedo tener columnas o vigas de 10 metros, pero puedo tener de 8 o de 9. Y si yo un tubo de 10 metros que pedí, lo corto para hacer una viga de 9 metros, ese metro después no lo puedo usar. Y ya ahí tengo desperdicio. ¿Sí? Y si es 8, tengo 2 metros que por ahí no puedo usar y tengo mucho desperdicio.
y encima cuando hice el pedido, de estos 58 que te dije, en general le suman un 10% para el desperdicio. O sea que ya tengo un desperdicio y después otro desperdicio. Y hay que sumarle además que si tengo que cortar ese caño, tengo que sumarle la hora hombre para cortarlo, que me lo va a pasar el contratista. Además que esté la moladora y encima que esté el disco. ¿Mm? Esto no parece muy rentable, que digamos. Si es un contratista que entiende, te lo va a decir, che, tráeme tantos del 10, tantos del 9, de 9 metros, como de 8 metros. Y así es como hay que hacerlo. Hay que pedir por las unidades de acuerdo al largo que yo tengo realmente en la obra. ¿Mm? Por ejemplo, tengo 2 tubos del 9, en este ejemplo, que te estoy diciendo, y 4 tubos del 10. Si es muy largo, del 10, en vez de 4 del 10, pido 8 del 5 metros. ¿Sí? Pero ya estoy pensando que las columnas miden eso y lo pido así. Y yo te puedo dar esta información porque manejo herramientas que tienen esta información. Que lo puedo sacar rápido. Y si vos no estás manejando esta información pueden pasar dos cosas. La persona que está pidiendo el material no sabe que lo tiene que pedir así para reducir el desperdicio. Y si somos optimistas, sabe, pero no tiene tiempo para hacerlo. Porque la obra lo está desbordando. Pero si lo hacemos así como te estoy contando, es muy rápido sacarlo. Y lo vas a hacer porque podés hacerlo rápido. Y esto implica además que no gastes en horas hombre. Después hay detalles de logística, cómo viene el camión, pues si viene de un tubo de 10 metros sale más caro, si cruza la General Paz, los que estamos en Capital, en Argentina, en Buenos Aires, sale más caro. Bueno, son detalles después, pero hay que decir, hay que pensarlo. Esto reduce considerablemente los costos. Ahora es probable que vos ya lo hagas así, porque este es un ejemplo sencillo, y es probable que vos lo hagas así. Pero si te digo que esto mismo ocurre con los caños sanitarios, vos tenés la cabeza, ¿sí? O la campana del caño, y si lo cortás no te sirve para lo mismo, te sirve para muy poquito. Y en la mayoría de los casos no sirve. ¿Sí? Entonces vos tenés que pedir los caños de acuerdo al largo que vos necesitas. Y vos me podés decir, che Iván, pero los largos son todos distintos. ¿Sí? Porque yo cuando hago una planta sanitaria tengo todos los largos que son distintos. Es verdad, y lo que yo puedo hacer no es pedir el largo que tiene, porque no viene por catálogo, no viene de 2,45 metros de largo, ¿no? Pero sí viene por ejemplo, 2,5, 3 metros. Entonces yo le digo, che, los caños, decime cuántos tengo, caños de desagüe, de los que están entre 2 metros y 2,5. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo de 2,5 y 3 metros? Si yo tengo un caño, por ejemplo, de 2,80 en proyecto y uso uno de 3, solamente tengo un desperdicio de 20 centímetros. Ahora, ese caño que mide 2,80, uso uno de 4 metros, el desperdicio es mayor. Y cuando llega la obra, tengo que clasificarlos, estos caños etiquetados, los de 2,5, los de 3, para que el que lo vaya a cortar use ese y no otro. Y esto es muy, muy relevante para bajar los costos por desperdicio de la obra. El máximo desperdicio de una obra, aunque no lo creas, no es de material. Hay que hacerlos igual, porque bajan muchísimo los costos. Pero el máximo desperdicio es de mano de obra. Ese es el máximo desperdicio que yo puedo llegar a tener. Y hay que saber cómo controlarla. De las 8 horas que trabaja, el 40% un operario no está trabajando, según la OIT. Y además siendo muy optimista, porque acá pasa otra cosa encima. Entonces hay que saber cómo controlar el desperdicio de mano de obra, es decir, el tiempo que no está controlado. Y te voy a dar otro hack que es de mano de obra, y te voy a dar un ejemplo de la obra justamente de Liniers, de la calle Oliden, que habíamos hecho. Te voy a decir que hay que hacer una tarea de revoque exterior, el producto es 3 en 1, y esto se hace con una cuadrilla de 2 balancineros, es decir, es como un balancín exterior que está colgado y va bajando para revocar los muros exteriores. Dos oficiales de balancineros y un ayudante que está dentro llevando las bolsas de producto y además cargándola en la proyectadora. Son 3 personas. Pero el que marca el ritmo de ejecución de una tarea siempre son los oficiales, en este caso balancineros, porque son los que van a levantar, por ejemplo, los muros, son los que van a revocar, como este caso, y el ayudante en general lo que hace son tareas no contributivas, se le llama.
Usamos un proyecto que te vamos a hablar más adelante, que es un proyecto en 3D que estamos mostrando acá, es un proyecto en BIM, que me dice ese mes cuánto tengo que ejecutar, cuántos metros cuadrados de revoque exterior tengo que ejecutar, y está dividido por colores para verlo claramente, y además en cuantificaciones, cuántos metros cuadrados tengo que ejecutar. Si tomamos un ejemplo, tengo que en febrero tengo que hacer 419 metros cuadrados de revoque. Ese mes tengo que hacer eso. Y en el presupuesto me dice que tengo 400 horas hombre de oficial para esa tarea. Yo tengo 2 oficiales. Es decir, que tengo 200 horas hombre por cada uno de ellos. Entonces, si yo tengo 419 metros cuadrados y tengo 400 horas hombre por mes, para un día, es decir, 8 horas, para un oficial, pero yo tengo 2, o sea, 16 horas por día, ¿cuántos metros cuadrados tengo que hacer? Para un día, ¿cuántos metros cuadrados tengo que hacer? ¿Sí? Yo puedo tener el valor que me dice que es 16 metros cuadrados, ¿no? Por día. Ahora, a veces las tareas no son tan lineales y el control no es por día. Yo lo puedo hacer por día, pero el balancín, primero hay que armar el balancín, después hay que hacer las fajas, después hay que mover la proyectadora si yo tengo un piso a otro, y además después se revoca. Así que lo puedo hacer el control 2, 3 días, una semana para redondear. Así que digo que en una semana tengo que tener 92 metros cuadrados. Es decir que este desarrollador que te había dicho del proyecto de Oliden va a la reunión de coordinación y ve los balancines, ve el avance, ¿sí? Saca una foto. A la semana siguiente, el martes siguiente a las 10 de la mañana cuando entre, le saca otra foto y tiene que compararlos. Lo que se avanzó tiene que ser 92 metros cuadrados, ¿sí? Y ahí tienes un control. Obviamente tienes que saber cómo hacerlo, pero no es para que lo hagas vos, sino para que lo pidas. El qué, el cómo, pero lo más importante es el cuándo. Esto no se hace una vez por mes o cada 2 meses. Se hace un día, cada 2 días, o como mucho una semana, como mucho. Es muy relevante esto para reducir los costos, reducir los plazos y que cumplas y estés menos estresado. Es sumamente importante. Bien, el siguiente hack es la diferencia entre CAD y BIM. CAD es como vos venís trabajando y BIM es anticiparse a los problemas. Eso es BIM, más allá que hay una sigla que tiene un significado y una definición. BIM es anticipación, BIM es productividad, ¿sí? Y esto la gente lo entiende perfectamente, por lo menos la gente de afuera lo entiende perfectamente. Hace un tiempo hicimos unas oficinas de Facebook en Libertador y Manuela Pedraza, y el cliente, que es de afuera, en un estudio muy importante, el estudio Gensler, pidió a un estudio de acá que el proyecto de interiorismo, porque la cáscara ya estaba hecha, lo haga por favor en BIM, ¿sí? Porque sabía que arriba del cielo raso tenía 10 ingenierías e iba a salir muy caro hacerlo directamente en CAD y resolverlo en la obra, porque iba a tener un montón de problemas, y afuera saben perfectamente los beneficios de hacerlo en BIM. Entonces el pedido fue específicamente en BIM. ¿Quién? El cliente. El que sabe, el que sabe los beneficios y cómo pedir las cosas, ¿sí? Y cuándo, qué, todo. El cliente sabe pedir las cosas. Hace un tiempo también, el año pasado, 2023, hicimos un proyecto para una constructora de un hotel en Bariloche que lo pidió un jeque árabe, ¿sí? De afuera también. Y la documentación licitatoria del estudio estaba en CAD, pero pidieron que la ejecutiva esté en BIM y además coordinado. Coordinado es que esté revisado el proyecto, ahora te voy a explicar. ¿Por qué? Porque también sabe la importancia de trabajar así. Acá también hay gente que lo sabe, ¿sí? Pero te doy 2 ejemplos de afuera para que entiendas que esto es la mentalidad de la gente que marca diferencia, tanto constructoras como desarrolladores. Sobre todo porque vos tenés que después rendirle cuentas al inversor. Y el inversor va a ver números, no va a ver otra cosa. Recordá, la obra siempre va más rápido que la documentación, que los planos, ¿sí? Salvo que hagas esto que te voy a decir ahora. Pero antes acordate, suscríbete, dale un me gusta, seguime en las redes. A mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que si te está gustando hasta ahora es porque te estoy aportando mucho valor y me gustaría recibir también ese valor que tenés de esta manera. Y este hack te va a reducir muchísimo el estrés que vos tenés. Y es la diferencia entre trabajar en CAD,
como lo venís haciendo seguramente, o en BIM, ¿sí? ¿Cómo lo estás haciendo vos actualmente en CAD? Estás haciendo un proyecto en 2D. Cuando terminas el proyecto, haces el render, ¿sí? Para poder empezar a ver y empezar a vender. Cuando terminas el render, haces el cómputo métrico, cuánto de metro cuadrado, cuánto de metro cúbico, cuánta bolsa de cemento, para hacer el presupuesto, ¿sí? Y después hacer la coordinación con los asesores, con los contratistas. ¿Bien? Bueno, eso es como lo estás haciendo, es decir, en serie. Vos no puedes hacer una tarea si no tenés resuelta la otra. Lo que hace BIM, y BIM te lo simplifico, si bien es una sigla y hay un concepto y definiciones, BIM es anticiparse, BIM es productividad, BIM es tranquilidad. Si vos lo haces en BIM, reducís considerablemente los tiempos porque el trabajo no es en serie sino en paralelo. Mientras estoy haciendo la documentación de la obra, yo ya estoy computando, porque hay otra persona haciéndolo porque ya tiene la información. Y a la vez hay otra que está presupuestando, puede ser el mismo incluso. ¿Sí? Hay otro que está tomando la información, que tal vez es un externo, que está renderizándolo, porque ya tiene el modelo, y si cambia el modelo, que el modelo es la documentación también, va a cambiar el render. Está todo sincronizado. Y además puedo hacer la coordinación de estas ingenierías con el mismo modelo. Ahora, ¿cómo lo querés ver esta coordinación? Estas interferencias entre, por ejemplo, una viga y un caño, ¿sí? En la obra, ¿lo querés ver? Que lo tengas ahí al que lo tiene que resolver y te diga, che, esto lo tengo que mover, o el pase no está hecho, o lo querés ver en el proyecto. ¿Cómo lo querés ver? En 2D, como lo venís viendo, o en 3D. ¿Sí? Claramente, de una manera o de la otra. Fíjate, pensá lo claro que es. Bien, bueno, esta es una muy buena herramienta para hacerlo, para implementar soluciones, y además encima este modelo, este proyecto que es la documentación, lo puedes usar para vender. Es decir, este proyecto que lo tenés ubicado en un lugar con los linderos, puedes aislarlo, ver solamente el proyecto y visualizar solamente las unidades funcionales que querés compartir con tus potenciales clientes o los clientes, diciendo, che, vos tenés estas unidades solamente disponibles, o tenés estas que están con hasta 30 metros cuadrados, que es como vos querés, por ejemplo, o esta cantidad tiene dos ambientes o 3 ambientes. Empezás a filtrar de acuerdo a las unidades que necesita el cliente, y además que lo pueda recorrer, que lo pueda visualizar, que se meta, que tenga este sentido de pertenencia. Y si vos querés una prueba de esto, seguí trabajando como estás haciendo, y a uno solo, a una unidad, vendela así. A ver con cuál tenés mejores resultados. Esto va a cambiar drásticamente tus proyectos. El tercer hack que te quiero dar es fundamental porque es más general, más gerencial, que ve los números desde otro lugar, y se trata de claridad en los números. Vos esta claridad la tenés que tener. Y no para que no te desvíes o no que no se cumplan, porque puede ser que te desvíes. Pero saber que si vos corregís lo antes posible, va a ser mucho mejor. ¿Sí? Es decir, vos no tenés que anotar lo que se gasta, sino gastar lo que vos anotaste al principio. Hace un tiempo había trabajado en una torre en Puerto Madero. Me habían vuelto a llamar porque esta claridad la habían perdido con la constructora. Querían tener una claridad primero en el presupuesto y después en el avance de obra. Es decir, cuáles son los números. El desarrollador me dijo, yo quiero mis números porque puede ser que la constructora lo está haciendo bien, pero necesito mis números. Y si quiere números en el presupuesto para saber las cantidades de hormigón, de carpeta, de contrapiso, de tabiquería de Durlock o lo que sea, también querés claridad en la previsión. ¿Qué es lo que vos vas a hacer? ¿Qué es lo que vos ejecutaste y me estás queriendo certificar? Esa claridad quiero ver. Lo mismo en cuánto te falta, qué es lo pendiente o el acumulado. Y esta claridad no se ve en el certificado, porque esa claridad necesitas verla, necesitas gráfica también y con números de tu proyecto, que vos lo tengas ese proyecto. Por eso se pide en BIM también. ¿Sí? En los conceptos para certificar, lo que pasa en general es que las constructoras aplican un coeficiente de pase o de paso, sobre todo en los primeros rubros. Puede ser en todo el presupuesto, pero
fundamentalmente en los primeros rubros, que es el arranque de obra. Y tengo los rubros a veces que tienen mayor incidencia, como el hormigón, por ejemplo, o metálica, la estructura en general. Si yo el precio le aplico un coeficiente, estoy aumentando el precio de los primeros trabajos. Y si yo lo aumento, quiere decir que estoy certificando más de lo que realmente ejecuté. Y esto lo hacen porque no quieren que después lo saquen de la obra. Ese es el motivo fundamental. Vos no lo puedes echar, pues ya le pagaste más de lo que hizo. ¿Sí? Es decir, están sobrecertificando. ¿Sí? Y en general quieren sobrecertificar, porque es mejor siempre cobrarlo antes que después. Entonces, esto es un control que hay que hacer por este motivo. Y la última herramienta que te quiero compartir, que es fundamental y funciona en el caso que vos quieras implementar muchas de estas herramientas que yo ya te compartí, estos hacks importantísimos para tu negocio, es el proceso de oficina técnica y la obra. Es fundamental que haya una muy buena comunicación entre ellos, ¿sí? Y obviamente si vos querés de repente hacer un cambio, es muy difícil si es muy abrupto. Entonces mi recomendación es que cuando trabajes con nuevos cambios o en BIM, por ejemplo, sea imperceptible para los demás al principio. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el diseñador o el proyectista viene trabajando de una manera, que lo siga haciendo como lo hace. Los asesores vienen trabajando de una manera, que lo hagan como lo siguen haciendo. Si los contratistas vienen trabajando de una manera, que también continúen haciéndolo como tienen que hacer. Y cuando se trabaja con el estudio en BIM, para la documentación ejecutiva, el encargado de hacer esta coordinación entre todos tiene que pedir esta información y él es el que lo traduce, pero no lo complica al resto. Que sigan haciendo lo que están haciendo y la documentación ejecutiva ahora se hace en BIM de esta manera, sin cambiar el proceso del resto. Y si hay algo que cambiar es para una mejora, ¿sí? Pero no para la comunicación, para las revisiones, para el avance de documentación o de lo que sea, sino para poder hacer el proyecto. Lo único que sí está bueno es que el proyecto, cuando se haga en BIM, no se exporte en CAD y llegue así a la obra, sino que se exporte en un formato que permita hacer una comunicación que quede registrada y que además no lo puedan editar, porque si lo editan en la obra, si lo exportan en CAD, lo editan, ya tenés revisiones, tenés versiones, y es lo que no queremos. Queremos una única documentación, y esa única documentación se hace que sea un congelado, un entregable, no un editable. Es un muy buen hack para tenerlo en cuenta. Esto nos pasó con una clienta, que este es un proyecto en curso, que ella está con sus procesos, tal cual los está haciendo, el cliente está haciendo tal cual lo que hace, y simplemente lo que hicimos nosotros fue incorporar y coordinar esta información, traducirlas en BIM y potenciar la comunicación. Ellos tienen acceso al proyecto con un link y ellos no cambiaron los procesos y tienen el proyecto coordinado en BIM, ¿sí? Entonces es importante hacerlo sin complicarle la vida a nadie, ¿sí? Ese es un buen tip que te puedo llegar a dar. Ahora te pregunto tus costos, cómo los venís haciendo, si los cumplís tus plazos de obra, ¿estás tranquilo o sentís estrés en tus obras? ¿Cómo viene el avance de tu obra? ¿Sabés qué pedir o sabés cómo pedirlo y sobre todo cuándo? ¿O sentís que la relación con el cliente o el inversor o con tus compañeros empieza a erosionar? ¿O la cuidas porque hay una buena comunicación? ¿Cómo es en tu caso? Déjame en los comentarios. Y si vos querés aprender un poco más de todo esto, de estos procesos, estos solamente fueron 4 hacks, pero hay muchísimos. Y nosotros tenemos una capacitación para gerentes, para desarrolladores inmobiliarios, gerentes de obra, gerentes de proyecto me refiero, que quieran aprender el qué, el cuándo y el cómo, pero no para hacerlo ellos, sino para saber cómo pedirlos, como te estoy diciendo, y ya, digamos, tengan la claridad que nosotros queremos empezar a comunicar en este canal, en estos videos, en este contenido de valor. Así que si te gustó, suscríbete, dale un like, seguinos en las redes, que nos va a aportar mucho valor, así como te lo estamos aportando ahora nosotros. Y si querés un regalo que te vamos a hacer para que implementes ya en tu proceso de presupuestación y en tu proceso de ejecución de obra, comenta checklist también y te vamos a dar un checklist para que no omitas ninguna tarea en el presupuesto y también para que puedas implementar durante la obra, antes de que entre el contratista, para que pueda
poner bien el precio con todas las tareas que se van a hacer y para controlarlo durante la obra. Este checklist es un regalo, así que comenta checklist y te damos ese regalo, te lo vamos a enviar. Así que bueno, espero que te sirva. Seguramente vas a sacarle mucho jugo a todo esto que te dimos para que lo empieces a aplicar ahora y nos vemos la próxima.